Amigos, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a Lo que la Biblia dice. Gracias por escucharnos en esta nueva emisión de este podcast. Gracias porque sabemos que han compartido, han replicado las anteriores emisiones y estamos muy agradecidos por ello. Gracias a Dios por eso. Hoy iniciamos una nueva emisión. Les saluda Daniel Reyes. Saludo con afecto a mi amigo Fernando López. Igualmente es un gusto estar aquí de nuevo en esta nueva emisión de este programa, de este podcast, y esperamos también, como siempre, que Dios nos dirija y nos dé de su Santo Espíritu. La emisión anterior, amigos, hablamos de las posadas y concluimos que efectivamente no existe en la Biblia un fundamento, una base para poder afirmar la tradición que de manera cultural se presenta en nuestro país, en nuestra sociedad. Bien, en esta época, en la época de diciembre, recordamos una fecha que culturalmente el mundo dice que Jesús nació un 25 de diciembre. ¿Será que Jesús habrá nacido en esa fecha? ¿O qué es lo que hay detrás de todo ello? Saben, la hermana Elena G. de White mencionó lo siguiente acerca de la revelación del día en que Jesús nació y dice: Dios ocultó el día preciso en que nació Cristo, a fin de que ese día no recibiese el honor que debía darse a Cristo como Redentor del mundo. La Biblia no hace una mención en cuanto al día ni la fecha exacta en que Jesús nació. Pero la Biblia, ¿qué será lo que la Biblia dice en cuanto a la fecha aproximada en que Jesús nació? ¿Habrá algún contexto histórico bíblico, por supuesto, que nos ayude a comprender? Sí, vamos a enfocarnos en esta ocasión solamente para descifrar, bueno, no descifrar, sino leer en la Escritura si Dios en su palabra dejó escrito la fecha de nacimiento de nuestro Señor Jesús. Como ya comentaste, el día es Dios ocultó ese día. Pero la Biblia también nos habla acerca de, podemos saber el mes aproximado, tal vez no el día, o seguramente no sabemos el día. Dios lo ocultó en su sabiduría para que no lo sepamos, porque pues no es importante el día, sino quién nació, el evento más maravilloso de este mundo. Pero la Biblia sí nos da una clara mención de el mes aproximado o exacto de que nació nuestro Señor Jesús. Y en esta ocasión vamos a leer el Evangelio según San Lucas. Recuerden a Juan el Bautista. Juan el Bautista, el papá de él fue el sacerdote Zacarías. Y el sacerdote Zacarías pertenecía al grupo de Abías, otro sacerdote, es decir, grupo u orden de los sacerdotes que ministraban en el santuario allá en Jerusalén en aquellas épocas. Zacarías era sacerdote y fue el papá de Juan el Bautista. Voy a dar lectura a lo que la Biblia dice en el Evangelio según San Lucas, capítulo 1, versículo 5. Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Aquí vemos que Zacarías era un sacerdote y tenía a su esposa llamada Elizabeth. Y a Zacarías le tocaba ministrar en el santuario en el turno octavo. Es decir, iban por turnos. Turno 1, turno 2, hasta el octavo. Entonces, el sacerdote Zacarías, a él le tocaba el turno octavo, según el turno que le tocaba al grupo o clase de Abías. Los sacerdotes estaban organizados y había clases, es decir, categorías u órdenes, por así decirlo. Y Zacarías pertenecía a la clase o el grupo de Abías y el turno que le había tocado para ministrar en el santuario fue el turno 8 o el turno octavo. En el libro primero de Crónicas, capítulo 24, versículo 7, ahí está registrado cómo le iba a tocar los turnos a Abías, el sacerdote Abías. Leemos: la primera suerte tocó a Joiarib, la segunda a Jedaías. En el capítulo 24, versículo 10 dice: la séptima suerte le tocó a Cos y la octava a Abías. Por eso Abías era del grupo, Zacarías era
del grupo de Abías, y el turno que le tocaba para ministrar en el santuario era el turno octavo. Entonces estás diciendo, Fernando, que al ser una orden del sacerdote Abías, se mantenía aún con el paso de los años este procedimiento de turno 1, turno 2, era perpetuo, nunca se modificó. Hasta los tiempos de Jesús continuaban esta ministración, porque tenían que ministrar en el santuario. Entonces, y como Dios es un Dios de orden, tenía todo organizado, y los sacerdotes que ministraban tenían que ir por sus turnos, tenían que ir por sus clases, no clases de que más importante o menos importante, sino categorías, por así decirlo, para ministrar bien debido a las funciones que realizaban en el templo o en el santuario cada uno de los sacerdotes. Entonces, Zacarías, el padre de Juan el Bautista, era la clase del sacerdote Abías, y le tocaba ministrar en el turno número 8 o el turno octavo. Si los turnos comenzaban con el primer mes del calendario religioso judío, es decir, el primer mes del calendario religioso judío era el mes de Abib o Nisán. La octava semana corresponde a 2 meses después. O sea, si Nisán equivale a abril, entonces los 2 meses siguientes, es decir, el octavo turno, nos llevan a finales de mayo o principios de junio. El turno de Zacarías empezó la última semana de mayo o la primera semana de junio. Y voy a leer una cita bíblica también, lo que la Biblia dice en el capítulo 34, versículo 18 del libro de Éxodo, para darnos un contexto de cuánto tiempo ministraban los sacerdotes en el santuario. Fíjense que la fiesta de los panes sin levadura guardarás, dice Éxodo 34, 18. 7 días comerás pan sin levadura, según te he mandado, en el tiempo señalado del mes de Abib, es decir, abril, porque en el mes de Abib saliste de Egipto. Entonces ahí vemos cuánto tiempo ministraban los sacerdotes en el santuario, es decir, 8 días, en el mes en el que ministraban, que es el mes de Abib, y vemos también que eso corresponde, trayéndolo a nuestro calendario occidental, corresponde el mes de Abib, corresponde al mes de abril. Entonces, ahí vemos señalado claramente cómo Dios va desglosando este acontecimiento que estaba por suceder en ese entonces. Y vamos a leer también Lucas 1:18. Lucas 1:18, lo que la Biblia dice es esto: aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios según el orden de su clase, versículo 9, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso entrando en el santuario del Señor. Es decir, Zacarías volvió a su casa después de cumplir los días de su ministerio. Dijimos que los días del ministerio duraban 7 días, 8 días. Después de una semana, o sea, a mediados de junio, si terminaban más o menos o empezaban en el mes de Abib, que es el mes de abril, duraban 7 días, que fue el turno 8, que le tocaba a Zacarías, que era los finales más o menos de abril. Cuando Zacarías cumplió su ministerio fue a mediados de junio. Y en Lucas 1:23 leemos: y cumplidos los días de su ministerio, se fue a su casa. Es decir, cuando Zacarías ya cumplió de trabajar de su sacerdocio en el templo, en el santuario, cumplidos sus días, se fue a su casa. Pues bien, amigos, aquí vemos que después de que Zacarías cumplió los días de su ministerio en el mes de junio, es un dato importante, Elizabeth, la esposa de Zacarías, se embarazó a mediados o finales de junio, que es el octavo turno de Zacarías en ministrar en el santuario, y se recluyó por 5 meses. Elizabeth se recluyó por 5 meses aproximadamente hasta el mes de noviembre. Voy a repetir este comentario para que quede muy claro. Después de que Zacarías cumplió los días de su ministerio en el mes de junio, Elizabeth, la esposa de Zacarías, se embarazó a mediados o finales de junio, que es el octavo turno donde ministraba Zacarías, y se recluyó Elizabeth por 5 meses aproximadamente hasta el mes de noviembre. Vamos a leer la cita bíblica que habla de eso en Lucas 1:24. De ahí no vamos a salir mucho. En Lucas 1, los versículos que estamos leyendo ahora es el 24 en adelante, que dice: después de aquellos días concibió su mujer Elizabeth
la mujer de Zacarías, y se recluyó en casa por 5 meses. Es decir, cuando Elizabeth tenía 6 meses de embarazo, a finales de noviembre o principios de diciembre, el ángel Gabriel se le apareció a María. ¿Cómo sabemos esto, Dani? Vamos a leer el versículo 26 del capítulo 1 de Lucas. Al 6º mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret. Y el versículo 27 dice, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Es decir, para concluir este comentario acerca de los versículos que hemos leído, el ángel Gabriel le anunció a María que quedaría embarazada en el mes de diciembre. Y Lucas 1:31 nos corrobora eso. Y ahora cuando el ángel Gabriel se le apareció a María, le dijo, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Así que como ves, Dani, aquí ya está Dios desglosando, como dije anteriormente, el proceso, el desarrollo de los eventos que iban a culminar con el nacimiento de nuestro Señor Jesús, y nos va marcando las pautas para saber aproximadamente o específicamente el mes en que nuestro Señor Jesús nació. Vamos a leer el versículo 35 de capítulo 1 de Lucas. Respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, le dijo a María, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá, será llamado Hijo de Dios. Fíjate un paréntesis aquí. Aquí hay una cita bíblica, aparte de las muchas que hay en la Biblia, de la Trinidad. Algunos no creen en la Trinidad, algunos creen que no es correcto, pero fíjese lo que dice esta cita, Lucas 1:35. El ángel le respondió y le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti. Ahí está una persona de la divinidad, exactamente, el Espíritu Santo. Y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. ¿Quién es el Altísimo? Dios Padre. Por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. ¿Quién es el Hijo de Dios? Jesús. Ahí está una de las muchas citas bíblicas que nos hacen referencia a la Santa Trinidad. Hoy, bueno, entonces hablamos del sacerdote Zacarías, hablamos de Elizabeth y ahora estamos hablando de María. Ahí mencionaste los tiempos y los meses de diferencia. ¿Qué parentesco había o por qué la Biblia trae al tema al profeta Zacarías y Elizabeth junto con María? Sí, eran primas. Eran primas, o sea, bueno, en aquel tiempo el parentesco cercano, aunque fueran primos hermanos, por ejemplo, aquí a tu primo hermano no se le llama primo, se le llama hermano, por así decirlo, en aquellos tiempos, porque era el lazo sanguíneo muy cercano, pues era, es decir, en lugar de primos era hermanos, ¿así me explico? Entonces ellos también eran primos. Entonces, pues repetimos eso, ¿no? De Lucas 35, cuando ya lo dijimos, ahora vamos a ver lo que dice el versículo 36 de Lucas 1. Y he aquí tu pariente Elizabeth, sigue diciendo el ángel Gabriel a María, y he aquí tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el 6º mes para ella, la que llamaban estéril. Aquí hay que enfatizar esta parte, hermanos. Cuando Gabriel le dijo a María que Elizabeth estaba embarazada, para Elizabeth ya era el 6º mes para ella. Y si recordamos, el ángel le dijo a María que en diciembre María se iba a embarazar. Y si en diciembre ya el ángel le dijo a María que se iba a embarazar y también le dijo que Elizabeth ya tenía 6 meses de embarazo. O sea, en el mes de diciembre, ya estando embarazada, María fue a buscar a Elizabeth. O sea, aquí ya vamos un poquito más concluyendo con la fecha o el mes. No tanto el día, de hecho el día no está especificado, pero podemos saber aproximadamente o específicamente el mes que nació nuestro Señor Jesús. Entonces, repito, cuando el ángel Gabriel le dijo a María en diciembre que iba a estar embarazada, Elizabeth ya tenía 6 meses de embarazo. Sigo leyendo Lucas 1:39. En aquellos días levantándose María, fue deprisa a la montaña, a una ciudad de Judá, y entró en casa de Zacarías y saludó a Elizabeth. Y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María,
La criatura saltó en su vientre, es decir, la criatura que traía Elizabeth en su vientre saltó cuando escuchó la voz de María, y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo, y exclamó a gran voz y dijo, bendita entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Versículo 43. ¿Por qué se me concede esto a mí, que la madre de mi Señor venga a mí? Dijo Elizabeth a María. Versículo 44. Porque tan pronto como llegó la voz de tu salutación a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Entonces, amigos, aquí vemos que cuando María llegó a la casa de Elizabeth en diciembre y se quedó con ella 3 meses, es decir, hasta el mes de marzo, mes en que nació el Juan el Bautista. María llegó en diciembre con Elizabeth, se quedó 3 meses y hasta el mes de marzo, que fue el mes en que nació Juan el Bautista. No sé si ya vayan captando la idea de cuándo o el mes en que nació nuestro Señor Jesús. Continuando con la lectura, en Éxodo 23:15, la fiesta de los panes sin levadura guardarás, dice nuestro Señor, 7 días comerás los panes sin levadura, como yo te mandé en el tiempo del mes de Abib, porque en él saliste de Egipto. Entonces, ya vemos ahí cuándo María fue y cuándo nació Juan el Bautista. Ahí tenemos ya un mes del nacimiento de Juan el Bautista, que fue en el mes de marzo. ¿Y cuánto tiempo tenía María de embarazada? 3 meses. 3 meses, exactamente. Entonces, continuando, Lucas 1:56. Y se quedó María con ella como 3 meses. Después se volvió a su casa. Cuando a Elizabeth se le cumplió el tiempo de su alumbramiento, dio a luz un hijo. Es decir, después de que María duró 3 meses con Elizabeth, se retiró María a su casa, se regresó y Elizabeth dio a luz un hijo. Y ahora, hermanos o amigos, si Juan el Bautista nació en el mes de marzo y era 6 meses mayor que Jesús, súmele 6 meses al mes de marzo y nos da como resultado el mes de septiembre, mes en que nació nuestro Señor Jesucristo. Entonces, gracias al contexto histórico bíblico que podemos encontrar y que acaba de mencionar Fernando, podríamos, como bien lo dijo, concluir que Jesús aproximadamente nació en el mes de septiembre. El día, insistimos, Dios no reveló el día porque no conocemos la razón por la cual Dios nos reveló el día. Pero el día no importa. Lo que importa es que Jesús nació y vino para dar su vida por nosotros y poder ser salvos. Ahora, el 25 de diciembre la tradición dicta que Jesús nació. ¿De dónde nace? ¿Por qué la tradición marca esa fecha como el nacimiento de Jesús? Hemos visto que la Navidad llegó al mundo por medio de la Iglesia Católica y que ya la recibió del paganismo. Pero también hay que preguntarnos de dónde la sacaron los paganos, o sea, cuál fue su verdadero origen. ¿Sabía usted que el originador de la fecha 25 de diciembre fue el bisnieto de Noé llamado Nimrod? Nimrod también fue fundador de la ciudad de Babel y el primer hombre que los babilonios asirios consideraban un dios. La fecha 25 de diciembre no existe en ninguna parte de la Biblia y en ninguna parte de ella se menciona el cumpleaños de Jesús. Los babilonios y asirios fueron los primeros en celebrar un cumpleaños el 25 de diciembre en esta tierra y fue para celebrar el nacimiento del legendario niño dios Tamuz, supuesto hijo de Nimrod. Claramente vemos aquí que estas festividades, la Navidad y las posadas no tienen fundamento bíblico. Y entonces volvemos a preguntarnos cuándo nació Jesús. Bueno, ya dijimos que aproximadamente el mes de septiembre. Hay una cita bíblica también en Daniel, en el libro de Daniel, capítulo 9, versículo 27, dice, y en otra semana confirmará el pacto a muchos, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, será el desolar. Jesucristo a la edad de 30 años fue bautizado, según Lucas 3:22. A la edad de 30 años fue bautizado Jesús y realizó su ministerio durante 3 años y medio, cumpliéndose así lo que Daniel profetiza. La semana tiene 7 días y la mitad de la semana son 3 días y medios, días proféticos, según Números 14:34. Según el libro de Números 14:34, los días son proféticos. Entonces, Cristo
después de sus 3 años y medio de predicación, muere a la edad de 33 años y 6 meses. Cuando nuestro Señor Jesús murió, tenía 33 años y 6 meses. Él murió el día 14 de Nisan o Abib. Ese día o ese mes es el calendario religioso judío, es el primer mes del calendario religioso judío, el mes de Nisan o Abib, que corresponde aproximadamente a abril, occidentalmente hablando. Ahora, si contamos los 6 meses faltantes para que Cristo cumpliera sus 34 años, nos lleva aproximadamente al mes de septiembre o al mes de octubre, pero jamás al mes de diciembre. No se sabe el día, pero la Biblia sí nos indica aproximadamente el mes de su nacimiento. Y otra razón importante para comentar y tal vez ya concluir: los pastores y su ganado no se podían mantener a la intemperie en esa época del año, o sea, en diciembre. Cuanto más el niño Jesús, que lo acostaron en un pesebre en pañales, según lo que leímos en Lucas 2:12. Y Jesús mismo atestigua la rigidez del invierno de la tierra de Israel, tanto que dice: orad pues que no acontezca vuestra huida en invierno. Eso lo vemos en Marcos, en el libro de Marcos, capítulo 13, versículo 18. Por lo tanto, Cristo no nació en diciembre, nació en otoño, la tercera estación del año. Las escrituras indican que ese acontecimiento sucedió a principios de otoño, posiblemente entonces, como bien lo mencionábamos, en el mes de septiembre, alrededor de 6 meses después de la Pascua. Si Dios hubiese querido que guardáramos y celebráramos el cumpleaños de Jesús, no habría ocultado la fecha. Por esto todos concluimos que las fiestas de la Navidad y las posadas tienen su origen en el paganismo. La Biblia nos aconseja en Apocalipsis 18:14, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes del pecado y no recibáis de sus plagas. Amigos, en esta emisión, como en la emisión anterior, no estamos alarmando para que no haya una reunión decembrina en este año. Al contrario, es el momento quizá propicio, dado que ahí están las vacaciones, que hay la oportunidad para que la familia se reencuentre, para que los amigos se vuelvan a ver, pero siempre meditando y recordando que nuestro Señor Jesús no nació en la fecha que el mundo indica, y nunca lo vamos a saber, porque eso no es lo más importante. Lo importante es recordar que un día Jesús vino, nació, vivió en este mundo, fue un ejemplo con su vida, y entregó su vida para que cada uno de nosotros podamos ser salvos a través de él. Hay algunas recomendaciones que quisiéramos comentar en esta ocasión acerca de cómo pudiésemos participar de estas reuniones en esta época de diciembre. Sí, es válido, o sea, no estamos aquí diciendo que no te reúnas con tus amigos, con tu familia en estas fechas, pero sí recomendamos que lo hagas con el objetivo de engrandecer y darle honra a nuestro Dios. Y algunas recomendaciones, si nos permiten hacerlas, pues serían más o menos las siguientes. O sea, cuando nos reunamos, recordar cómo ocurrió realmente la natividad de Jesús, prescindiendo de elementos no bíblicos. O sea, si nos reunimos, vamos a recordar cómo nació Jesús. O sea, no exagerando o excediéndonos en comidas o en pláticas que nada tienen que ver, o sea, superficiales o nada que ver con el nacimiento de Jesús. Entonces, es una recomendación ahí si la gustan llevar a cabo. También evitar la guerra comercial y cultural. Ya sabemos que en estas épocas la gente tiene dinero por los aguinaldos y pues es muy fácil gastarlo y lo gastamos de más y todo por el boom comercial y todo eso. Pero entonces hay que evitar esa guerra y también lo cultural, porque pues hay dentro de la familia, o sea, puede haber culturas diferentes y no podemos coincidir en estas fechas. Bueno, vamos a tratar de evitarlas y llevar todo en paz, o sea, no cayendo en discordia, ni en pleitos por algo que no vale la pena. Otra sería promover la solidaridad, o sea, en esta época donde la gente está más sensible, pues ser solidarios, apoyarnos y todo eso. También preparar regalos. Si va a preparar regalos, prepáralos sobre todo para los más necesitados. O sea, como ya comenté, los regalos que buscamos es para satisfacer nuestros deseos o nuestro egoísmo, por así decirlo, nuestra vanidad, no tanto por satisfacer alguna necesidad,
Entonces, si hay que preparar regalos, pues hay que prepararlos para la gente necesitada, no sé, gente que no tiene pues que comer, no tiene dónde dormirse, no tiene un lugar de refugio y llevar algo, ¿no? Comida, cobertores, algo así para este tipo de personas que están necesitadas. Aprovechar la cena de la Nochebuena, como le llaman, como una ocasión de encontrarse y cenar juntos en familia. Como ya dijimos, estrechar los lazos familiares, estrechar el amor y la unión familiar para recordando sobre todo que en este mundo nació un Salvador que nos dio vida y nos dio salvación. Y por último, destacar que la evocación del nacimiento de Jesús es un acto conmemorativo, pero no litúrgico. Es decir, no encarnizarnos o enfrascarnos en luchas o en pláticas, en discusiones teológicas de que sí nació o no nació. No, lo importante es que nació, que vino a este mundo y es un acto conmemorativo, pero no litúrgico. Así que, amigos, pues ya están ahí las recomendaciones, si gustan seguirlas, aplicarlas para que estas fechas sean sobre todo para darle gracias a Dios por las bendiciones que hemos recibido a lo largo de este año. Amigos, muchas gracias por acompañarnos una vez más en lo que la Biblia dice en este podcast. Gracias por que sabemos que nos apoyan compartiéndolo para que más personas puedan conocer acerca de la palabra de nuestro Dios. Y es nuestro anhelo que las bendiciones de nuestro Dios continúen en su vida, en su familia. Deseamos de todo corazón que nuestro Dios sea con cada uno de ustedes en este fin de año y que en el año que está por iniciar también la bendición de Dios continúe en la vida de cada uno de ustedes y por supuesto de nosotros. Fernando, muchas gracias. Sí, muchas gracias. También deseo que la pasen bien, que Dios siga bendiciendo sus vidas, sus hogares en estas fechas, en este mes y el próximo fin de año, y que nos dé también vida en abundancia el año próximo. Vamos a despedirnos con una oración y gracias por escucharnos. Señor, te agradecemos porque en tu palabra has dejado escrito el acontecimiento más maravilloso y trascendente del ser humano o de la humanidad, que es el nacimiento de nuestro Señor Jesús. Como ya vimos en tu palabra, no nació el 25 de diciembre, no nació un día, o mejor dicho, no has dejado escrito el día en que nació, pero al estudiar a fondo los textos bíblicos que tú has dejado, nos lleva a la conclusión de que pudo haber sido en el mes de septiembre u octubre, una época del año del mes de la estación de otoño, pero repito, lo más importante, Señor, es que enviaste a tu Hijo a vivir y a morir por nosotros y que muy pronto va a regresar. Bendice a nuestros oyentes, bendice a nuestros amigos y gracias por tu amor y tu misericordia. Gracias por el don inefable de tu Hijo Jesús. En su nombre oramos. Amén.